Listo. El concepto de ser humano con el que trabajamos en la licenciatura es el concepto que tenemos en la universidad, que es una universidad de inspiración cristiana y además jesuita. Entonces es esta idea de que la persona humana es un ser, por un lado racional, por otro lado espiritual, que está llamado a la trascendencia, que es una criatura en el sentido de que ha sido creado por Dios, aunque no se le da un énfasis religioso, sino más bien un énfasis en términos de la dignidad de la persona, ¿no? Y de qué características tiene como persona para poder desarrollarse. ¿Cómo se permea? Bueno, en el caso de la licenciatura en comunicación hay muchas asignaturas que están vinculadas con la reflexión de lo que es la persona humana. Por ejemplo, tenemos antropología filosófica, tenemos toda la parte de historiografía, en donde vemos cómo se desarrolla el ser humano y cómo cambian los contextos históricos y cómo el ser humano no tiene un destino manifiesto o algo preestablecido, sino que el ser humano construye aquello que va ocurriendo en la historia, ¿no? Y bueno, lo trabajamos mucho también a través del tema de los medios, ¿no? Cuando hablamos de los medios, que es una parte muy fuerte de la licenciatura, pues reflexionamos mucho sobre cuáles son las influencias de los medios en las personas y cómo esas influencias contribuyen o no a, digamos, al bienestar, al desarrollo, a la dignidad de la persona humana y cómo también pueden generar graves efectos negativos, ¿no? Y bueno, lo que tratamos es que los profesores que están en la licenciatura pues compartan esta visión, que se acerquen un poco como a la filosofía de la universidad y que puedan hacer a través de distintas enseñanzas de estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues que esto vaya permeando en los estudiantes de alguna manera para que ellos lo puedan vivir y lo puedan reflexionar, ¿no? Un poco a lo mejor como lo que ahorita hacíamos, ¿no? Va. ¿Y qué cosa lo impide o lo dificulta? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Primero, el asunto de que hay posiciones hegemónicas en términos ideológicos, y a mí me parece que en este momento en el mundo la posición hegemónica que es básicamente esta idea de que todo gira en torno a lo económico, pues tiene una visión de la persona utilitarista y pragmática, ¿no? Del ser humano como un elemento para la producción, el consumo, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene una enorme influencia porque pues está en todos los discursos hegemónicos y particularmente en los medios de comunicación. Entonces la posición de la universidad es una posición en cierto sentido contrahegemónico y pues eso siempre enfrenta resistencias. Pero me parece que pues las condiciones que se van dando a lo largo de la trayectoria de los estudiantes, aunque sea de alguna manera, les permite como reflexionar sobre este tema y poco a poco como ir entendiendo o por lo menos cuestionándose estos discursos hegemónicos. Bueno, en la licenciatura en comunicación trabajamos con varios conceptos. Buscamos que nuestros alumnos sean personas o seres humanos reflexivos, que puedan también ser creadores, innovadores, que sean alumnos, estudiantes, seres humanos que interactúen con demás personas y al mismo tiempo que puedan crear sistemas de pensamiento para poder contribuir a una mejor sociedad. Creo que es una pregunta bastante compleja porque no podemos absolutizar una definición de ser humano y lo he visto en mi carrera, en los diferentes semestres y en las diferentes materias que tienen que ver con esto, pero también creo que es una de las riquezas de mi carrera, que no nos dejan como con una definición de diccionario de lo que es el ser humano, sino vamos como reapropiándonos del término y he tenido como la oportunidad de ir redescubriendo a lo mejor por ser humano en un texto específico me estoy refiriendo a un sinónimo de persona o de individuo o de ente, pero pues es como entender el sentido profundo, las diferentes dimensiones que tenemos como seres humanos, entender que somos como una totalidad, pero a la vez compuesta pues del aspecto que es espiritual, el aspecto físico, el aspecto psicológico, y creo que la riqueza de mi carrera es justamente eso, que no nos quedamos como con una definición estática, sino es un concepto que puede ir cambiando.
supuesto con el plan de estudios y con las materias que van tomando cada uno de los semestres, y nuestro plan está diseñado perfectamente para que conforme van avanzando la licenciatura puedan ir formándose un juicio crítico, puedan ir madurando en ciertas ideas o tendencias o teorías, y sobre todo también sepan cómo eso que están aprendiendo en la universidad poderlo aplicar en su vida diaria y que tenga un impacto en la sociedad, un impacto positivo. Pues creo que lo vamos trabajando en las diferentes materias. Sí nos lo enseñan, digamos, como en el tronco común de la carrera, sobre todo en el aspecto de la rama filosófica, y también nos dan como áreas extra en la universidad, como es el PUI, como es pues los diferentes diplomados y materias extracurriculares que ofrecen. Yo personalmente lo he vivido en el PUI, en el Programa Universitario Ignaciano, y pues creo que son los espacios que me brinda la universidad. Bueno, además de las clases, muchas de las actividades que tenemos, o sea, las pláticas, las conferencias, los viajes a medios de comunicación, a museos, la propia experiencia que el profesor puede compartir con los alumnos en la clase, me parece que eso es también importante y relevante, y que suma a poder aportar algo a la educación y a esta formación de ser humano de los propios alumnos. Creo que el poder llevarlo más que en la teoría y más que, como lo decía en la primera pregunta, como una definición, como poder llevarlo a la práctica y a nuestra cotidianidad. Porque a lo mejor puedo entender ser humano desde una definición aristotélica o pues de acuerdo a las diferentes materias en las que me lo van enseñando, pero el poder como entender y apropiarme del término como yo soy un ser humano, yo vivo la condición y los que me rodean también, pues creo que es lo esencial. Y pues obviamente en la convivencia, en la universidad, en las diferentes actividades, pues como reapropiarme más eso, entender que es un proceso que yo vivo, y al ser un proceso mío lo puedo entender como desde mi propia experiencia. Bueno, hay diversas situaciones, como en cualquier institución educativa. Algunas de ellas son los pensamientos, ¿no? Probablemente podamos tener pensamientos pues, más innovadores, más de vanguardia, y habrá personas que tengan pues, pensamientos un poco más tradicionales, o por así decirlo, pues digamos, no hacia la misma línea, pero vaya, es algo que se puede trabajar. Pero probablemente pueda ser a lo mejor esa convergencia de ideas, ¿no? Que puedan dificultar tal vez el querer llevar a los alumnos hacia un lado o y pues ciertas áreas o ciertos pares que digan, no, por ahí no tiene que ser, ¿no? Esa es una. Yo creo que la otra también tiene que ver con la inquietud del propio alumno. O sea, si quiere saber más, pues perfecto, pero a veces también nos encontramos con apatía de los propios estudiantes, ¿no? Con un desinterés por venir a clases. Entonces también creo que ese es un punto importante que pudiera dificultar el lograr formar o lograr tener este tipo de seres humanos y de estudiantes que platicábamos en un inicio. ¿Qué cosas lo dificultan o impiden? Pues también, repito, es un término bastante complejo que no se puede absolutizar, entonces pues entender como que tiene una cierta dinámica, ¿no? Y creo que eso lo hace complejo, y que no se hacen espacios específicos para dialogar acerca del ser humano, que sería algo muy interesante. Y ahorita que escucho la pregunta, es una muy buena propuesta para la universidad, aunque sí viene implícito en varias materias o varias actividades extraescolares, pues estaría chido hacer como un espacio para dialogar específicamente de esto desde una visión como más filosófica o más, no sé.